Bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente. De verdad que es un placer poder compartir la palabra del Señor con la iglesia del Señor. Tengo el privilegio de poder hoy compartir la palabra. El tema que he estado orando al Señor para compartir el día de hoy es el señorío de Cristo. El texto base es Hechos 2:36, que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, hermano. ¿Por qué quise hablar sobre este tema, hermano? Porque considero que muchas veces llamamos a Jesús Señor y muchas veces no entendemos el significado de esta palabra, ¿no? No entendemos la magnitud que significa lo que es llamar a Jesús el Señor. Entonces es muy importante este tema, que podamos entender qué significa que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, hermano. A lo largo de la Escritura lo vamos a ver muchas veces esta palabra, y vemos aquí en el primer sermón del apóstol Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, hermano, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro en su sermón dice en el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Obviamente esas personas, dice la Biblia, leyendo todo el contexto, dice que se compungieron de corazón y le dijeron al apóstol Pedro: ahora, ¿qué haremos? El apóstol Pedro ahí los manda a arrepentirse y a bautizarse, hermano. Entonces, una de las tantas veces que vemos esta palabra Señor en la Biblia. Sé que la palabra Señor a lo largo de la Escritura aparece 1400 veces, hermano. Sabemos la importancia de esta palabra, que no es una simple palabra que decimos por decir, ¿no? O muchas veces la decimos mecánicamente, pero a veces no entendemos el verdadero significado o lo que implica de que Jesús sea el Señor de nuestra vida, hermano. 1400 veces aparece esta palabra a lo largo de la Escritura, la palabra Señor. La definición de Señor es poseedor de estados y lugares con dominio sobre todo lo de él. Esa es la definición de la palabra Señor. Hoy en día se le dice Señor a cualquier persona. Inclusive a mí me han dicho Señor. Yo soy un joven, pero me parezco viejo. Y me han dicho Señor, Señor. Y bueno, pero hoy en día se ha desvirtuado un poco lo que significa la palabra Señor. En tiempos bíblicos no se le decía Señor a cualquier persona. La definición, como bien la vemos, Señor era una persona muy poderosa, poseedor de estados y lugares con dominio sobre todo lo de él. Eso era lo que era un señor en ese tiempo, ¿no? Y la palabra Señor era exclusiva para personas muy importantes y muy poderosas, hermano. Eso era lo que significaba la palabra Señor. Ahí nos vamos dando cuenta, hermano, del significado de lo que es el Señor. ¿Por qué a Jesús se le conoce como el Señor? No es Señor porque estaba mayor, no. Como hoy en día, ¿no? Cuando está mayor una persona, se le dice Señor. No, en ese tiempo era Señor porque era alguien que tenía dominio, tenía poder, era una persona grande, hermano. Y a ese tipo de personas se le llamaban Señor. Vamos a ver la definición de señorío también, porque todo señor tenía un señorío, y la definición de señorío es dominio y mando sobre alguna cosa. O sea, el señor era una persona poderosa y tenía dominio sobre sus bienes, inclusive sobre sus sirvientes, sobre sus esclavos. En aquel tiempo, eso eran los señores que tenían señorío o que tenían mando, ejercían mando sobre las personas que estaban a cargo de él, hermano. Pues todo señor tenía un señorío.
O sea que en tiempos de la iglesia primitiva era el título, Señor era el título que se le otorgaba a los hombres poseedores de estado y lugares, teniendo sobre ellos dominio propio. Tenían esclavos y sirvientes a los cuales podían castigar hasta matar. Eso eran los señores. Cada señor tenía su señorío, o sea, territorio, que dominaban, y a su vez esclavos y sirvientes. O sea, tenían sus personales a los cuales ellos mandaban. Y de ahí, hermano, no porque el Señor fuera despiadado o algo así, sino de ahí surge lo que se conoce a Jesús como el Señor. ¿Por qué Señor? Porque Jesús era el dueño de todo y tenía señorío sobre todo. Entonces debemos entender ese principio, hermano. Y vamos a ver algo muy interesante que Jesús le reclama a las personas de que lo tenían a él como Señor, pero no obedecían lo que él decía. Vamos a ver a continuación, hermano. En Lucas 6, cuando leemos los dos cimientos, dice que en Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces vemos aquí que Jesús está, en pocas palabras, reclamándole: ustedes me están llamando Señor, ustedes consideran que yo soy su Señor y ustedes no me obedecen, ustedes no hacen lo que yo digo, ¿no? Entonces, podemos ver hoy en día muchas personas, inclusive inconversos, que llaman a Jesús Señor. Mi Señor, dicen. Pero en realidad, ¿es Jesús su Señor? ¿En realidad Jesús es el Señor de esas personas? Pues no, porque no se someten al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que para que Jesús sea nuestro Señor, nosotros debemos obedecer a Jesús. Debemos permitir que Jesús se enseñoree en nuestras vidas, hermano, en nuestra vida. Y Jesús aquí le recalcaba esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, hermano? Entonces, para que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, debemos obedecerlo a Él. Hermano, esto es algo muy, muy interesante que debemos tener en cuenta cada vez que llamamos a Jesús Señor. Jesús es el Señor de nuestra vida, es el que gobierna nuestra vida, es el que dirige nuestras vidas. Por eso es el Señor de nuestras vidas. Si Jesús no es eso para nosotros, entonces no es nuestro Señor. Si Jesús no se enseñorea de nosotros, nosotros no permitimos que Él se enseñoree de nuestra vida, entonces no es nuestro Señor. No es nuestro Señor. Y dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mira el que obedece, hermano. El que permite que el Señor se enseñoree de él, mire a quién es semejante, hermano. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, hermano. Mire, hermano, lo que sucede cuando nosotros permitimos que el Señor se enseñoree de nuestra vida, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros permitimos, hermano, o entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y que sea Dios el que gobierne nuestras vidas. Eso es lo que sucede. Somos semejantes, hermano, a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, hermano. Pero vamos a ver a aquellas personas que dicen Señor, Señor, y no obedecen, hermano. Entonces en realidad no es su Señor. Son palabras vacías, hermano. Vamos a ver en el verso 49. Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento,
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, hermano. Pero lo interesante aquí, hermano, es lo que dice el verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y las hace. Eso nos habla de la obediencia, hermano. De la obediencia a Dios, hermano. Cada uno de nosotros debemos entender, hermano, de que nosotros debemos obedecer al Señor. Tenemos la palabra que nos muestra todo y debemos obedecer y someter nuestras vidas a Dios, hermano. A Dios, para que sea el Señor el que se enseñoree de nosotros, hermano. Vamos a ver un hecho que se da, hermano, en Mateo 7, 21, 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermano. Vamos a detenernos un momento ahí en el verso 21, hermano, y nos damos cuenta que dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Recordemos que Jesús le reclamaba: usted me dice Señor y no obedece en lo que yo digo. Entonces, la persona que no obedece a lo que Jesús dice, hermano, Jesús no es su Señor, hermano. Jesús no es su Señor. Recordemos que el Señor es una persona poderosa con bienes y esa persona siempre tiene un señorío, hermano. Y el señorío es cuando da órdenes, indicaciones, da directrices, y nosotros debemos someternos a esas directrices que manda el Señor. En este caso el Señor es Jesús, hermano. Es Jesús. No podemos decir que Jesús es nuestro Señor si no lo obedecemos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Muchos le dirán Señor, Señor, hermano. Muchos le dirán Señor, Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermano. Se trata, hermano, de la obediencia al Señor. Y eso nos implica, hermano, que cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor es porque somos obedientes a Él, porque nuestra vida está sometida al Señor. Dice el verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, esto es poderoso, hermano. Dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. La pregunta del millón: ¿era Jesús su Señor? ¿Por qué esas personas decían Señor, Señor? Porque si Jesús fuera su Señor verdaderamente, Jesús no le hubiera dicho lo que le dijo. Nunca le hubiera dicho: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues eran personas, hermanos, que aquí se echa por tierra una falsa doctrina que está por ahí, que dice que salvo siempre salvo. Eran personas que en su momento eran parte del cuerpo de Cristo, personas que obviamente tenían los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, expulsaban demonios, eran partes del cuerpo de Cristo que posteriormente se fueron apartando, hermanos. Se fueron apartando y comenzaron a desobedecer al Señor, hermano. Entonces es necesario, hermano, que cada uno de nosotros entendamos que para que Jesús sea el Señor de nuestra vida debemos obedecerlo, debemos someter nuestra vida al Señor, someter nuestra voluntad a Él, que sea el Señor el que nos dirija en todo momento, hermano, en todo. Lo que vayamos a hacer, que sea la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano. Y me llama la atención el pasaje que leímos hace un momento. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no obedecen lo que yo
digo, hermano. Hermano, el Señor, en los tiempos antiguos, los señores tenían la potestad inclusive de castigar y hasta aún matar a sus súbditos, a las personas que estaban a cargo de ellos. Entonces, cuando esas personas tenían que obedecer, en pocas palabras, a la fuerza a sus señores, porque ellos sabían que donde no lo obedecían, iban a recibir un castigo, hermano. Iban a recibir un castigo. Y Jesús le dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no obedecen lo que yo digo, hermano? No lo obedecen. Entonces, así hay muchas personas, hermano, inclusive dentro de las congregaciones, que dicen que Jesús es el Señor, pero no obedecen lo que Jesús dice, hermano. Y es una triste realidad que se puede dar en las congregaciones, que personas que estén dentro de la congregación, pero no tienen a Jesús como su Señor, porque no han permitido que Jesús se enseñoree de él, hermano. No han permitido que Jesús se enseñoree de sus vidas. Entonces, hermano, como vimos a lo largo de la Biblia, 1400 veces la palabra Señor aparece en la Escritura, y esto nos indica, hermano, de que Jesús es el dueño de nuestras vidas, de que debemos someter nuestras vidas a Él, al Señor. Ese es el verdadero significado de lo que implica la palabra Señor, ser obediente a lo que Jesús ha dicho, hermano. Seamos obedientes cada uno de nosotros, iglesia, a lo que el Señor, porque es el Señor de todos nosotros, ha establecido en su palabra. Y así verdaderamente será nuestro Señor. Y no como este suceso que pasó, que estas personas llegaron y decían, Señor, Señor, mira que yo hice esto, yo hice lo otro, pero en realidad no obedecían. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermano. Entonces sometámonos a Dios, hermano, permitamos que el Señor se enseñoree de nuestras vidas, que sea verdaderamente el Señor de cada uno de nosotros, hermano. Y así seremos, hermano, como aquel que edificó sobre la roca. No nos pasará esto que estamos viendo aquí, sino que tendremos una vida eterna, hermano. Seamos obedientes a Dios, hermano. Dios los bendiga en esta hora. Este era el pequeño mensaje que quería compartir con cada uno de ustedes, que nos indica, hermano, la obediencia a Dios, que debemos ser obedientes para que el Señor sea el Señor, valga la redundancia, de nuestras vidas. Debemos ser obedientes a Él, hermano. Dios lo bendiga grandemente en esta hermosa noche, hermano.